Por este tiempo que nos permites estar delante de ti. Te agradecemos, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, que es nueva cada día. Permítenos estudiar tu palabra y bendecimos a las personas que estarán, Señor, viéndonos esta corta reflexión de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir enseñándonos. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la palabra del Señor. Como todos los días miércoles estamos tratando del tema, ya la serie, el carácter de los hombres. Y estamos ya en la séptima lección, carácter de los hombres en los postreros días. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 que hemos estado leyendo. Vamos a ver una vez más lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Debes saber esto. Nosotros también tenemos que saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Es una palabra donde el apóstol le dice a Timoteo y nos dice a nosotros los tiempos peligrosos, esos tiempos peligrosos donde habrá hombres peligrosos. Acá dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hemos estado haciendo una visita acá, pero faltó más cosas que agregar. Y que dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, tendrán algo de piadosos, pero negarán la eficacia de ella. A estos, que dice la palabra, debemos evitar. Entonces, esto es lo que dice en segunda de Timoteo. Hemos estado mencionando en Primera de Corintios capítulo 6. También hemos estado leyendo 6, 9. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así dice la palabra de Dios. No erréis, los injustos no van a heredar el reino de los cielos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso es lo que dice la palabra. En Romanos, lo que vamos a ver un poquito hoy día, Romanos capítulo 1, nos da una introducción del carácter de los hombres que de repente en algún momento conocieron a Dios, pero se desviaron. En el capítulo 1, versículo 21 en adelante, ahí dice la culpabilidad del hombre. Del 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, Romanos 1, 21, 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren lo que dice la palabra. Y luego dice, y cambiaron la gloria de Dios. Ya no daban la gloria a Dios, sino la gloria al hombre. Hemos dicho eso, cuidado con el humanismo. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. También empezaron a adorar a otras personas, a otros dioses, entre comillas, a aves inclusive, a cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí hay un pequeño párrafo que trata un grupo de personas. Del 26 adelante, al 28, encontramos otro grupo de personas. Miren lo que dice la palabra. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué quiere decir? En otra versión dice esto bien claro. Dice, pues esto los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron su uso natural, o sea, no se casaban con hombres, no tenían una relación íntima con hombres, sino por el contrario, mujeres con mujeres. Eso es lo que dice, por eso dice contra natura, contra naturaleza. Eso no es normal, ¿no? El versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, no solamente las mujeres, sino también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Acá lo dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Miren lo que está hablando la palabra. Bien dura la palabra. Y luego dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Por supuesto, todas esas cosas tienen un castigo. Entonces, el 28 dice, como Dios no, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, desaprobada, para hacer cosas que no convienen. Son personas que ya han hecho lo malo y empiezan a hacer lo peor. Ese es un grupo. Del versículo 29 al 32 habla acerca de otro tipo de personas. Dice, estando atestados de toda injusticia. Mira, ahí hay una relación, otra relación más, una lista más. Acá hay una lista de quienes no heredarán el reino de los cielos por su carácter. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de avaricia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahí nomás hay 10. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y encontré una lista de 22 casos que vemos ahí. Dice acá, implacables, ese es el tipo de personas, ¿no? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, así dice la palabra. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire, estos son el carácter de los hombres de los postreros tiempos, dando la introducción en segunda de Timoteo, capítulo 3. Corto, vamos a tratar de abreviar. El miércoles pasado estábamos hablando acerca de hombres amadores a sí mismos. Hemos hablado un poco del humanismo, donde dan énfasis al yo lo hice, el exalzar fuego, y si no hubiera sido por lo que él hizo, nada
hubiera hecho. Entonces, todas esas cosas hemos mencionado. Y también hemos hablado de hombres avaros. Hemos estado mencionando allí en el libro de Proverbios algunos textos, y hoy día vamos a hablar un poquito de hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos. A ver hasta dónde nos alcanza. Hombres vanagloriosos. Estos hombres dan más importancia a su yo, se vanaglorian en las cosas de sí mismos. A ver, hermano Cecia, hermano, ayúdanos. Jeremías 9, 23 y 24. Y hermana Jessica, Gálatas 5, 26. ¿Lo pueden leer? Muy bien. A ver, esa énfasis a su vanagloria, a Dios no le agrada esas cosas, vanagloriosos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Qué dice la palabra? Lo importante es lo que dice la palabra, no tanto lo que nosotros podemos decir. Acá Jeremías nos enseña, el profeta Jeremías, capítulo 9. Puedes leerlo, hermano. Habla así, ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán. 9:23, ¿está bien? 9. Jeremías 9, 23. A 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bien claro, gracias hermano, bien claro, bien claro. ¿En qué debemos alabarnos? Aquí está diciendo, no se alaben ni en su valentía, ni porque es rico, ni porque es sabio, no. Mas alábense en esto, dice la palabra. El hombre que tiene que alabarse, alábese en esto, en entenderme y conocerme. Dios está interesado en que nosotros le conozcamos, interesado en que entendamos a Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Eso es lo que quiere Dios, que la conozcamos. Está más interesado que conozcamos a Él. Ustedes se acuerdan que hemos estado mencionando, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos puesto las manos por los enfermos y se sanaron, hemos dado palabra profética, y tú nos dices que no nos conoces. Dios nos dice, no te conozco. Hacedores de maldad. ¿Qué tipo de maldad se estaban haciendo? Hemos hecho una lista acá de bendición. Algunas de esas cosas se estarían haciendo. La palabra dice bien claro, por sus frutos los conoceré. Hoy en día hay mucha gente que se dicen que hablan de piedad, hablan de las cosas divinas, pero ¿cómo es su carácter? ¿Cómo viven esas personas? Por sus frutos los conoceréis. Así dice la palabra. No nos dejemos engañar. No se dejen engañar. Analicen y verifiquen y prueben. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué más dice? Gálatas capítulo 5, versículo 26. Gálatas 5, 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Acá hay algo que Dios te pide. Eso es lo que Dios quiere. Acá dice bien claro, que dice, esta es la voluntad de Dios, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, molestándonos entre nosotros mismos. No, envidiándonos unos a otros. Eso es lo que Dios no quiere. No estamos para competir. No estamos para querer saber sobresalir uno más que otro, no.
Acá dice bien claro, esas cosas no son para usted. Esas cosas ya no debe haber. Nada de vanagloria, nada de molestarse unos con otros, insultarse unos con otros, no. Tampoco nada de envidia. Entonces está hablando esas palabras de las cosas que debemos nosotros tener cuidado. Bien, eso rapidito en cuanto a los vanagloriosos. Hemos hablado esto. Vamos a ver los soberbios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Los soberbios son personas altivos, de un apetito desordenado, altaneros, arrogantes, la arrogancia. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 16, versículos 18 al 22. Vamos a leer Proverbios capítulo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña la palabra en cuanto a los soberbios? ¿A Dios le agradan los soberbios? Vamos a ver. Proverbios capítulo 16, versículo 18. En adelante. Mire lo que dice la palabra. Antes del quebrantamiento, ¿qué cosa viene? Antes de la caída, ¿qué viene? La soberbia. Cuidado. Si una persona entra la soberbia, está próximo a caer. Mire, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, mire, antes de la caída, la altivez de espíritu, la vanagloria, querer levantarse más que otro. Mejor, ¿qué cosa? Mire lo que te aconseja la palabra. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Únete con una persona humilde. Y esto es lo que está diciendo. Que repartir despojos con los soberbios. Que estar allí con esas personas soberbias, porque ambos se contagian. El entendido en la palabra hallará el bien. El que confía en Jehová, ¿qué clase de persona es? Es bienaventurado. Dile a tu hermano, tú eres bienaventurado, ¿verdad? Porque tú confías en Jehová, eres bienaventurado. Acá lo dice. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Todos estos textos tienen que ver con el carácter. Manantial de vida es el entendido al que lo posee, que hemos estado hablando, más la erudición de los necios es necedad. Todas estas cosas necesitamos nosotros saber qué es lo que dice la palabra. Bien, pasamos al otro. Blasfemos. ¿Usted ha encontrado cuál es el castigo por blasfemar a Dios? A ver. Ese pasaje, ese es bien difícil. Mira, injuriosos, blasfemos son los injuriosos contra lo sagrado. Son los que ofenden a Dios, ofenden en las cosas sagradas, blasfemos. Ustedes personas ya conocieron. Mateo, la hermana Teresita, ¿puedes ayudarnos? No tengo. Levítico, hermana Teresa, Levíticos 24, 16. Mateo capítulo 12, versículo 22. Hermana Jessica, 3:18 de Colosenses 3:18. Mateo capítulo 12, ahí nos da una enseñanza y un jalón de oreja nuestro Señor Jesucristo en cuanto a este pasaje. Mateo Levítico 24:16. Mateo capítulo 12, 22. Acá dice lo que dice nuestro hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nos da una advertencia. Mateo capítulo 12, versículo 22. ¿Qué dice? Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Ya? Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ajá.
Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte a saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahí están dando, estas personas están blasfemando. Pero Jesús les dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, mira lo que dice: os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Este es grave, ¿verdad? Blasfemar contra Dios, hablar contra Dios. A Jesús le están diciendo: tú echas fuera demonios en nombre de los demonios. Tú tienes demonios, le decía. Mira, qué tal acusación. Y Jesús no se molesta, le provoca, pero él empieza a enseñar más bien. Y hasta que ellos dicen: bueno, es cierto, tiene razón lo que está diciendo. Pero acá le dice: ese pecado que ustedes cometen contra el hombre, de blasfemar contra el hombre, tiene perdón. Pero blasfemar contra Dios, blasfemar contra el Espíritu de Dios, eso no tiene perdón. Acá dice: mala blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellas personas, bueno, que en algún momento de repente tuvieron la unción del Espíritu Santo, pero que se desviaron y cometen hechos que no deben hacer, como la codicia, la envidia, la competencia. Yo soy más ungido que tú, etcétera, etcétera. Cuidado con eso, porque en cierta manera viene a ser una blasfemia contra Dios. Y Dios no los conoce, hacedores de maldad, es lo que dice. Entonces, es bien duro la palabra, nos estamos aprendiendo. Levítico 24:16, a ver, ¿qué dice? Pueden verlo. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. El nombre que muera. Y blasfemar a ese hombre que muera. Así dice la palabra, que está bien claro. Ya, hermanita, gracias. El que blasfemare, el que jurare a Dios en vano, también tiene que hablar con eso, tiene que ver con eso. Acá dice bien claro. ¿Cómo morían esas personas que blasfemaban contra Dios? Apedreados. Wow. Bien duro el castigo. El siguiente, Colosenses 3:8. ¿Qué dice, hermano? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mira, a Dios no le gusta estas cosas. 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros estas cosas. ¿Qué tenemos que dejar? Ira. No debe haber en nosotros enojo. No debe haber en nosotros malicia. Y acá está la palabra blasfemia. Cuidado.
palabras deshonestas de vuestras bocas. Esas cosas no debe haber en ustedes. ¿Qué más dice? No mintáis los unos a los otros, habiendo ya despojado del viejo. Eso era antes, pero ahora que ustedes conocen a Dios, o más bien, Dios ya les conoce a ustedes, ¿por qué tendrán que volver otra vez a ese camino antiguo? Ya Dios los ha librado de eso. ¿Por qué tienen que volver? Entonces, esas dos cositas, conocer a Dios, o más bien, Dios ya nos conoce a nosotros. Repito, porque Dios puede ser, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, eso es el carácter de los hombres en los últimos tiempos. ¿Qué más dice? Ingratos. Desobedientes a los padres. A ver, ¿qué dice la palabra en cuanto a los desobedientes a los padres? Romanos 1:30. Hermana Kimberly, ¿nos puedes ayudar? Deuteronomio 21, 18 al 21. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Esta palabra es bien fuerte. A ver, Romanos 1:30. 1:30. Dice la palabra del Señor. Murmuradores. Mira, acá hay otra lista grande de lo que hemos estado leyendo. Dentro de lo que hemos estado mencionando hay 22, hemos leído, ahí están murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Hoy día habrá eso. Hoy en día hay muchos hijos desobedientes a los padres, hoy en día. Eso a veces en algunos lugares enseñan que no obedezcan a sus padres. Y es más, denuncien a sus padres, estas cosas están pasando. Esos son los que hoy en día, en los últimos días, los postreros días, esas cosas van a pasar. Entonces, acá dice bien claro, desobedientes a los padres. ¿Qué cosa decía el Antiguo Testamento en cuanto a los desobedientes, a los que desobedecían a los padres? ¿Quieren saber? A ver, ¿qué dice Deuteronomio? Deuteronomio, capítulo 21. Subraya usted este pasaje y de repente usted puede hacerle leer a su hijo o a su nieto o a su nieta. Mire, ¿cuál era el castigo en esa época? ¿Lo tienes, hermanita? Deuteronomio 21, a ver fuerte, ¿qué dice la palabra? Seguro tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no los obedeciere. No lo obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vive, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Aparte de no obedecer, es glotón y borracho. ¿Qué más? Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! ¿Cuál era el castigo a aquellos que desobedecían? Miren, este hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, además es glotón y borracho. ¿Qué tal hijo? Esto ya se pasó. Deuteronomio, capítulo 21, estamos leyendo el versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, así dice la palabra, que no obedeciera la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no lo pega, lo castiga, no les obedeciera. Si ustedes tienen un hijo así, ¿qué tienen que hacer? Acá lo dice. Entonces, papá y mamá lo sacan, lo llevan ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, contumaz. Muy fuerte, muy
duro, muy rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, borracho, mantenido en nuestra palabra. ¿Qué dice? Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán. ¿Cómo morirán esas personas? Apedreados, ¿no? Qué muerte, ¿no? Doloroso. Es una piedra que te duele, otra piedra encima, otra piedra, más dolor, pues es una muerte horrible. Y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel, oirá y temerá. Wow. Mire cómo a Dios no le agrada la desobediencia a los padres. Para nada, no le agrada. No le agrada en absoluto. Lo contrario a eso, ¿qué cosa es? Honrar a los padres. Obedecerlos. Por eso es que este mandato es con promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre, y es un primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que tendrás largo día, pero con buena salud. Largo día, pero con vigor y fortaleza. Entonces, esas cosas están en la palabra de Dios. Ingratos. Estamos avanzando un poquito. Ingratos. ¿Qué dice la palabra? Proverbios, hermana Cecia, Proverbios 17, 13. Hermana Gisela, otra vez. Jessica. Salmos 35, 2. Hermana Kimberly, ayúdenos. Proverbios 10, versículo 6 en adelante. Vamos a ver el siguiente. Primero, ingratos. Son personas desagradecidas. Ingratos son personas que no aprecian, no valoran. Entonces vamos a ver Proverbios 17, versículo 13. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser gratos. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser agradecidos. A ver, ¿qué dice el versículo? Capítulo 17, 13. Proverbios 17, 13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Ahí nomás. El que da mal por bien no es grato, es ingrato. En vez de, le hace un bien, en vez de agradecer, llama. ¿Qué tipo de persona es eso? Ingrato, mal agradecido. Pues nosotros como creyentes tenemos que hacer lo que dice la palabra, que debemos dar gracias a Dios en todo. Salmos 35, a ver, ¿qué dice? Salmos 35, versículo 12. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Ahí está, va otra vez. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. A Dios no le agrada eso, que hagamos, en vez de hacer bien, hagamos mal. Entonces, la palabra del Señor está aconsejándonos. El siguiente, impíos. ¿Qué cosa es una persona impía? ¿Cuánto es una persona impía? Esos son los caracteres de las personas de los postreros tiempos. Habrá mucha gente impía. Impía, he anotado aquí la definición un poquito. Falta de piedad, descreído, gnóstico, ateo muchas veces. No quiere saber nada de Dios. Impío. No quiere saber nada de Dios. Hay hombres y mujeres impíos. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 10, versículo 6. A ver, ¿qué dice, hermano? Amén. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Se pudrirá. El sabio del corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado.
mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ya, muy bien. Ahí dice la palabra de Dios, dos veces recalca bien claro, hay bendición sobre el justo, pero habrá violencia sobre los hombres impíos. Miren, ¿cuál es la recompensa del hombre impío? Su final va a ser violento, va a haber violencia. El versículo 7, la memoria del justo será bendita. ¿El cuál será la memoria del impío? Nada, se pudrirá. El versículo 32, el 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Porque no quiere saber nada de Dios, no tiene nada de Dios. ¿Cómo es su pensamiento de esa persona? Pura maldad. Su pensamiento, tal como es su pensamiento, así va a hablar. ¿Qué cosa habla? Habla perversidades. Una persona impía hoy tenemos muchos de este tipo de personas. No quieren saber, están alejados totalmente de Dios. Y ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Por último, estamos viendo el siguiente: sin afecto natural, sin amor a la familia. Romanos 1, hemos visto este pasaje de 1 al 25. Sin afecto natural. Vamos a leer una vez más. Romanos capítulo 1. Hemos empezado leyendo este pasaje. Romanos capítulo 1. Versículo 21 al 26. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, se hizo duro. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo que hemos estado leyendo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criatura antes que al Creador. Ahora de ahí viene más cosas, el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural. No se casaban con mujeres, sino en contra de eso. No se casaban con hombres, se casaban con mujeres. De igual modo, también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Entonces, la palabra de Dios nos dice bien claro que ese es un extravío. Nos dice bien claro. Luego viene ahí una lista de las cosas que Dios no lo aprueba. Estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, por los que practican tales cosas, son dignos. El juicio de Dios va a caer sobre este tipo de personas que están practicando. Bien, ahí nos quedamos. Gracias al Señor por este tiempo de reflexión de la palabra. Vamos a dar lugar a algunas preguntas, algunas cosas que de repente han quedado en duda. Que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Vamos a orar un momentito. Padre, gracias, Señor, por esta reflexión de tu